El crepúsculo de una diva. Los últimos instantes de Silvia Pinal. La historia de Silvia Pinal no es simplemente la biografía de una actriz mexicana. Es la crónica de toda una época, el reflejo de un país que cambió frente a sus ojos y al mismo tiempo con su rostro en la pantalla grande. Hablar de ella es hablar de la época de oro del cine mexicano, del teatro de revista, de la televisión que entraba en cada hogar y de la música que todavía se escuchaba en discos de vinilo. Pero ahora, en el ocaso de su vida, el mito se enfrenta con la fragilidad de la carne y con un misterio que ha sacudido a su propia familia. Los últimos días de Silvia Pinal se han convertido en un relato envuelto en susurros, especulaciones y secretos que hasta hace poco nadie se atrevía a contar. Entre médicos, enfermeras, familiares cercanos y empleados de confianza, se tejió una red de silencios que escondía algo más que la enfermedad y la vejez. Un enigma familiar capaz de alterar la percepción que durante décadas se tuvo de ella y de los suyos. El símbolo de un México irrepetible. Para entender la magnitud de lo que significa Silvia Pinal, es necesario retroceder. Ella no fue solo actriz. Fue símbolo de modernidad, de transgresión y de poder femenino en una época dominada por hombres. Su belleza y su talento la llevaron a colaborar con Luis Buñuel en películas que marcaron la historia del cine mundial. Películas como Viridiana, 1961, se convirtieron en referentes culturales y en armas de provocación que cuestionaban la moral y la religión en un México aún conservador. Pinal no solo era un rostro en la pantalla, era empresaria, productora, visionaria. Su carrera se extendió por más de 7 décadas, uniendo generaciones. Quien la veía en televisión en los años 80 como presentadora de mujer, casos de la vida real difícilmente podía imaginar a la joven irreverente que escandalizaba a la crítica en Europa con los guiones surrealistas de Buñuel. Sin embargo, la grandeza pública contrasta con lo íntimo. Detrás del mito se escondía una mujer vulnerable, frágil, con heridas personales que pocas veces compartió. Y fue en sus últimos momentos cuando los velos empezaron a caer. El ambiente en la mansión de las Lomas. La casa de Silvia Pinal, ubicada en las Lomas de Chapultepec, ha sido por décadas el centro de reuniones, entrevistas, fiestas y polémicas. Con sus paredes adornadas de retratos familiares, fotografías con presidentes, cantantes, actores internacionales y reconocimientos de toda índole, la mansión se convirtió en un museo viviente de la cultura mexicana. Pero en los últimos meses, ese espacio se transformó en un lugar silencioso, casi sombrío. La salud de la actriz había empezado a deteriorarse visiblemente. Problemas respiratorios, caídas recurrentes y un cuerpo debilitado la obligaban a pasar la mayor parte del tiempo en cama. La tensión en la mansión era palpable. Empleados hablaban de visitas rápidas de los hijos, de llamadas telefónicas cargadas de discusiones y de un aire de sospecha que recorría los pasillos. Afuera, la prensa comenzaba a publicar notas sobre el estado crítico de la diva. Pero dentro, lo que de verdad preocupaba no era solo la enfermedad, sino el secreto que amenazaba con estallar: la última reunión familiar. Según fuentes cercanas, en los días previos a su crisis más delicada, Silvia Pinal pidió que todos sus hijos se reunieran con ella. Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique. Esa reunión, cargada de lágrimas y de tensiones acumuladas, marcó un antes y un después. No era la primera vez que la familia Pinal se encontraba en medio de diferencias públicas. Los pleitos por herencias anticipadas, los conflictos mediáticos de Alejandra Guzmán y los problemas económicos habían sido materia de escándalo en revistas de espectáculos. Pero aquella noche no se trataba de titulares ni de paparazzi. Era la voz de una madre que, sintiéndose cerca del final, quería poner las cartas sobre la mesa. Los rumores apuntan a que Silvia reveló algo que había mantenido oculto durante décadas. Un secreto familiar ligado a la paternidad, al dinero y a decisiones tomadas en el pasado para proteger su imagen. Nadie esperaba que, en sus últimos instantes de lucidez, sacara a relucir verdades que podían romper con la unidad aparente de la dinastía. El peso del secreto.
¿Qué fue lo que dijo exactamente Silvia Pinal? Esa es la gran incógnita. Algunas versiones señalan que reveló detalles sobre la verdadera relación entre algunos de sus hijos y sus padres biológicos. Otros aseguran que confesó movimientos financieros y propiedades ocultas, destinadas a herederos que nadie imaginaba. Lo cierto es que, tras aquella reunión, las diferencias entre los hermanos se hicieron más evidentes. Los empleados de confianza cuentan que la tensión aumentó. Discusiones a puerta cerrada, llantos ahogados y la sensación de que algo irreversible había ocurrido. Lo que parecía una familia unida en torno a la salud de la matriarca, en realidad estaba fragmentada por un secreto demasiado pesado para compartirse con el mundo. El espejo roto de la gloria. Silvia Pinal había vivido siempre bajo los reflectores. Supo manejar la fama, sobrevivir a los escándalos y reinventarse en cada década. Pero el final de su vida parecía destinado a mostrarnos lo que nunca quisimos ver: el costo humano detrás de la celebridad. En su lecho, rodeada de recuerdos, la diva se aferraba a la mano de su enfermera, con la mirada fija en los retratos colgados en su habitación. Era como si buscara respuestas en los rostros congelados de sus mejores momentos. La mujer que un día desafió a las normas, ahora se encontraba atrapada en el laberinto de su propio legado. Los médicos hablaban de un desenlace cercano. La respiración era débil, los signos vitales frágiles. Y, sin embargo, la familia parecía más preocupada por lo que se había dicho en aquella reunión secreta que por el inevitable final de la artista. El murmullo de la prensa. Mientras tanto, en el exterior, la prensa esperaba. Periodistas y camarógrafos se apostaban frente a la mansión, buscando captar alguna declaración, alguna imagen. El país entero sabía que el final estaba cerca, y todos querían ser testigos de la última página de la vida de una de las últimas grandes estrellas del cine de oro. Las especulaciones crecían. Revistas de farándula publicaban hipótesis sobre la herencia, sobre el distanciamiento entre hermanos, sobre la soledad de la actriz. Pero ninguno de esos titulares alcanzaba a reflejar lo que realmente se vivía dentro. El drama humano de una familia desmoronándose en torno a una cama, entre la gloria y el silencio. Silvia Pinal, la diva que hizo vibrar a generaciones enteras, se enfrentaba a su último acto. No frente a las cámaras, no en un escenario, sino en la intimidad de su hogar, donde las máscaras caen y solo queda la verdad. Esa verdad, oculta por años, salió a la luz en el momento más inesperado, provocando un terremoto familiar. Lo que alguna vez fue motivo de orgullo nacional, ahora se mezcla con la incertidumbre y la desconfianza. Y así, los últimos instantes de Silvia Pinal se convierten no solo en el final de una leyenda, sino en el inicio de un misterio que seguirá persiguiendo a los suyos. La herencia del silencio. El enfrentamiento de los hijos de Silvia Pinal. El eco de aquella última reunión familiar seguía retumbando en los pasillos de la mansión de las Lomas. Afuera, los reflectores de la prensa esperaban una declaración. Adentro, lo que se vivía era un drama íntimo, casi shakespeariano, en el que los protagonistas eran los propios hijos de Silvia Pinal. El secreto que la matriarca reveló en sus últimos instantes de lucidez abrió una herida profunda que, lejos de cerrarse, se infectaba con cada gesto. Cada palabra no dicha, cada mirada cargada de reproches. La familia Pinal, que durante décadas había proyectado la imagen de una dinastía artística mexicana, ahora estaba atrapada en una espiral de sospechas y desconfianza. Las paredes, que antes fueron testigos de fiestas deslumbrantes, de reuniones con políticos y de entrevistas televisivas, ahora escuchaban discusiones apagadas, acusaciones veladas y silencios más cortantes que cualquier palabra. Silvia Pasquel, la hija mayor y el peso de la responsabilidad. Como hija mayor, Silvia Pasquel siempre había cargado con un papel incómodo: ser el equilibrio entre los excesos de su hermana Alejandra Guzmán y las decisiones de su hermano Luis Enrique. Pasquel había sido actriz, madre y abuela, pero sobre todo había sido la protectora de la imagen de su madre. En múltiples entrevistas se la escuchó defenderla de rumores, desmentir historias
y mantener la compostura incluso en momentos de crisis mediáticas. Pero esta vez, la situación era distinta. No se trataba de proteger a la diva de un escándalo externo, sino de enfrentar una verdad interna que amenazaba con dinamitar los cimientos de la familia. Se dice que Silvia fue la primera en reaccionar tras la confesión de su madre. Su rostro, normalmente sereno, se desfiguró en un gesto de incredulidad. «¿Por qué hasta ahora, mamá?», habría dicho con voz quebrada. Nadie respondió. Ni Alejandra ni Luis Enrique se atrevieron a romper el silencio. En el fondo, Silvia sabía que el peso de la herencia no era solo económico. Había un legado simbólico, cultural y moral que recaía sobre ella. Y esa responsabilidad se convertía en un fardo imposible de cargar cuando la verdad, como una sombra, empañaba la memoria de su madre, Alejandra Guzmán. La rebeldía frente al legado. Si Silvia representaba la disciplina, Alejandra Guzmán era todo lo contrario. La rebeldía. Conocida como la reina del rock, Guzmán había construido su carrera a base de escándalos, adicciones superadas y canciones que hablaban de amores intensos y desengaños dolorosos. Su vida había estado constantemente bajo la lupa, y su relación con su madre fue tan compleja como apasionada. Para Alejandra, la confesión de Silvia fue como una bomba que le explotaba en el corazón. Durante años había cargado con la idea de ser la hija incómoda, la que generaba titulares negativos, la que ensuciaba el apellido Pinal con sus excesos. Pero ahora descubría que no era la única que escondía secretos. También su madre, la intocable diva, había construido silencios que en sus últimos instantes salían a la luz. Algunos testigos aseguran que Alejandra gritó, que su reacción fue explosiva, acusando a Silvia de manipular la situación y a Luis Enrique de ser cómplice del silencio. «Siempre me hicieron sentir que yo era la vergüenza de la familia, y resulta que ustedes callaron algo peor», habría exclamado con lágrimas en los ojos. Esa frase resonó como un trueno. En aquel momento ya no se trataba de la salud de la matriarca, sino de una batalla de culpas acumuladas durante años. Luis Enrique, el hijo en la sombra. En la familia Pinal, Luis Enrique siempre ocupó un lugar ambiguo. Menos mediático que sus hermanas, más discreto en su vida personal, había sido visto muchas veces como la figura conciliadora. Pero en los últimos años, algunos rumores lo vinculaban a decisiones financieras relacionadas con la herencia de su madre. El secreto revelado por Silvia lo puso en una posición incómoda. Si era cierto lo que ella le había confesado, Luis Enrique no solo sabía más de lo que aparentaba, sino que además había guardado silencio deliberadamente. Esa sospecha lo convirtió en blanco de las miradas acusadoras de sus hermanas. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó Silvia, sin levantar la voz, pero con un tono que helaba la sangre. Luis Enrique no respondió. El silencio, una vez más, fue la confirmación de que algo se ocultaba. El fantasma de la herencia. El tema de la herencia nunca había estado del todo ausente en la familia Pinal. La mansión de las Lomas, las propiedades en Acapulco, las obras de arte, los contratos y regalías. Todo eso representaba un patrimonio considerable. Pero más allá del dinero, estaba el legado cultural. ¿Quién custodiaría la memoria de Silvia? ¿Quién decidiría cómo sería recordada? La confesión de la diva, lejos de aclarar las cosas, las enturbió aún más. Si lo que había revelado tenía implicaciones legales, la herencia podía convertirse en un campo de batalla judicial. Y si el secreto era de índole personal, entonces el apellido Pinal corría el riesgo de quedar marcado para siempre. La mansión como escenario de guerra. Los días posteriores a la confesión se vivieron como un estado de sitio. La prensa rodeaba la casa. Las llamadas de periodistas no paraban. Los rumores se multiplicaban en redes sociales. Adentro, cada hijo buscaba refugio en su propia versión de la verdad. Silvia pasaba largas horas junto a la cama de su madre, tratando de encontrar serenidad en medio del caos. Alejandra entraba y salía, incapaz de permanecer en silencio, descargando su furia en conversaciones con amigos cercanos. Luis Enrique, en cambio, se mantenía en un segundo plano, tomando llamadas misteriosas, reuniéndose con abogados, consultando documentos. La mansión, que alguna vez había sido símbolo de éxito y glamour,
ahora parecía un campo minado. Cada puerta cerrada, cada conversación en voz baja, era percibida como una traición. La fractura mediática. Cuando los medios comenzaron a hablar del secreto de Silvia Pinal, sin tener aún pruebas concretas, la familia perdió el control de la narrativa. Programas de televisión, revistas de espectáculos y canales de YouTube especulaban sobre la naturaleza del misterio. ¿Un hijo no reconocido? ¿Una doble identidad? ¿Un testamento oculto? Las redes sociales amplificaron el morbo. Usuarios discutían teorías, algunos defendiendo a la familia, otros acusándolos de hipócritas. Los hashtags con el nombre de Silvia Pinal se convirtieron en tendencia, y lo que debía ser un momento de recogimiento y respeto por la salud de la actriz se transformó en un circo mediático. La familia, dividida, no encontraba una voz común para enfrentar la tormenta. Y esa falta de unidad solo alimentaba más la especulación. El estallido mediático. La verdad detrás del mito. La muerte de Silvia Pinal no solo marcó el fin de una era del cine y la televisión mexicana. Desató un huracán mediático que transformó su despedida en un espectáculo global. La diva que durante más de 7 décadas había sido un símbolo de glamour, talento y resiliencia. Ahora era el epicentro de un escándalo que mezclaba rumores de herencia, confesiones familiares y secretos largamente enterrados. Mientras su cuerpo recibía homenajes en teatros, foros televisivos y espacios culturales, la verdadera batalla se libraba en otro escenario: los medios de comunicación y las redes sociales. Allí, el mito se desmoronaba para dar paso a versiones encontradas, teorías conspirativas y filtraciones que nadie parecía dispuesto a confirmar ni a desmentir. La noticia que paralizó a México. La mañana en que se confirmó la partida de Silvia Pinal, México entero quedó en silencio. Las principales cadenas interrumpieron su programación. Los noticieros transmitieron especiales y las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Presidentes, gobernadores, cantantes, actores y ciudadanos anónimos recordaban a la mujer que había marcado generaciones. Sin embargo, entre los homenajes emergió un murmullo incómodo. Varios periodistas que seguían de cerca la vida de la actriz comenzaron a insinuar que el final había estado marcado por una revelación familiar de gran magnitud. No solo despedimos a una estrella, también nos enfrentamos a un secreto que puede cambiar la forma en que recordaremos a Silvia Pinal, dijo un conductor en horario estelar. Ese comentario abrió la caja de Pandora. El papel de la prensa del espectáculo. En México, la prensa rosa siempre había sido parte del ecosistema cultural. Revistas como TV Notas, programas como Ventaneando y periodistas especializados en farándula vivían de exponer lo que ocurría tras bambalinas en la vida de las celebridades. Pero en este caso, el material era explosivo. No se trataba de un romance pasajero ni de una disputa económica menor, sino de un secreto familiar ligado directamente al final de una de las máximas divas del país. Durante semanas, los programas de televisión competían por obtener testimonios de empleados, vecinos, amigos y hasta médicos. Unos afirmaban que la confesión de Silvia estaba relacionada con la existencia de un hijo no reconocido. Otros aseguraban que había propiedades ocultas a nombre de prestanombres. Los más atrevidos hablaban de conflictos ligados a la paternidad de los hijos. Cada versión alimentaba el morbo del público, que consumía ávidamente cualquier nueva exclusiva. El mito de la diva se convertía, poco a poco, en una telenovela real transmitida en vivo. El silencio de los hijos. Lo más revelador fue el silencio de la familia. Silvia Pasquel, normalmente serena y diplomática, evitaba dar declaraciones directas. «Mi madre merece respeto», dijo en una breve entrevista, pero su mirada cansada y su voz entrecortada revelaban más de lo que quería ocultar. Alejandra Guzmán, fiel a su carácter explosivo, lanzó un mensaje ambiguo en redes sociales. Hay verdades que duelen, pero el amor de una madre es eterno. La frase, en lugar de calmar las especulaciones, las encendió aún más. ¿A qué verdades se refería? Luis Enrique, por su parte, optó por el hermetismo.
por el hermetismo absoluto. Ni entrevistas, ni publicaciones, ni apariciones públicas. Esa ausencia fue interpretada como una confirmación tácita de que algo muy grande se estaba ocultando. El silencio de los hijos, en lugar de cerrar el capítulo, lo amplificó. Las redes sociales como tribunal. Si la televisión había abierto la discusión, las redes sociales la convirtieron en un juicio público. Twitter, Facebook e Instagram se llenaron de teorías, supuestas filtraciones y debates interminables. Hashtags como "Sé el secreto" de Silvia, "Sé Espinal dinastía" y "La última confesión" se volvieron tendencia global. Algunos usuarios compartían fotografías antiguas, comparando rasgos físicos entre miembros de la familia y sugiriendo la existencia de lazos ocultos. Otros publicaban documentos apócrifos sobre propiedades y testamentos. Los más sensacionalistas creaban videos en YouTube con títulos llamativos: "Lo que Silvia Pinal no quería que supieras", o "La verdad detrás de la dinastía más poderosa de México". En cuestión de días, el legado de la actriz dejó de estar en manos de críticos de cine o historiadores culturales para convertirse en propiedad del juicio colectivo de millones de internautas. El impacto en la imagen pública. Para un país acostumbrado a venerar a sus ídolos, la caída de un mito como Silvia Pinal fue un golpe devastador. Durante décadas, había sido sinónimo de fortaleza y éxito femenino. Su carrera representaba la capacidad de una mujer de abrirse paso en un mundo de hombres, de trabajar con directores legendarios, de construir un imperio artístico. Pero ahora, esa imagen se veía empañada. Los homenajes oficiales y los discursos institucionales se entrelazaban con la narrativa del escándalo. Para algunos, la revelación la humanizaba. Mostraba que detrás de la diva había una mujer con errores, miedos y secretos. Para otros, era una traición a la memoria. Una mancha innecesaria que oscurecía un legado brillante. El mito se tambaleaba, y con él, la memoria colectiva de toda una generación. Los herederos divididos. La tensión entre los hijos no tardó en filtrarse a la prensa. Versiones cercanas aseguraban que Silvia y Alejandra habían dejado de hablarse. Luis Enrique, por su parte, habría contratado a un grupo de abogados para proteger los intereses familiares. La palabra juicio comenzó a aparecer en los titulares. El testamento de Silvia Pinal, según se filtró, contenía cláusulas ambiguas que podían interpretarse de distintas maneras. Propiedades a nombre de terceros, cuentas bancarias con movimientos sospechosos y la posible existencia de beneficiarios ocultos complicaban aún más el panorama. Lo que debía ser un duelo íntimo se transformó en una disputa pública por el control de un patrimonio millonario y, sobre todo, por la narrativa del legado. La memoria cultural en disputa. Paralelamente, instituciones culturales como la Cineteca Nacional y la Secretaría de Cultura comenzaron a planear homenajes a la diva. Sin embargo, el escándalo familiar generaba dudas. ¿Cómo celebrar a Silvia Pinal sin caer en la polémica? ¿Cómo hablar de su carrera sin mencionar el misterio de sus últimos días? Los críticos de cine defendían la necesidad de separar la obra de la vida personal. Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto no se manchan por un secreto familiar, decían algunos. Pero los medios insistían. El público no podía separar a la actriz de la madre, a la estrella de la mujer. Así la memoria de Silvia quedó atrapada en un limbo, entre el reconocimiento cultural y el escándalo mediático. El inicio de la batalla legal. Pocos meses después de su muerte, los rumores se confirmaron. La familia inició un proceso legal para aclarar el testamento. Los documentos filtrados mostraban discrepancias en la distribución de propiedades, y los abogados comenzaron a hablar de nulidad parcial y de nuevos beneficiarios. La prensa celebró el inicio del juicio como el comienzo de una nueva telenovela. Cada audiencia, cada declaración, cada papel filtrado era seguido con la misma pasión que un capítulo de televisión. La herencia de Silvia Pinal, en lugar de unir a sus hijos en la memoria de su madre, los enfrentaba en un campo de batalla público, donde cada uno defendía no solo sus derechos económicos, sino su propia versión de la verdad.
El legado en riesgo. Vida de Silvia Pinal parecía escrito por un guionista cruel. La mujer que había entregado su vida al arte ahora veía su legado reducido a pleitos legales y especulaciones familiares. Lo más trágico era que, mientras la sociedad discutía sobre herencias y secretos, se perdía de vista lo esencial. La magnitud de su carrera, el impacto de sus películas, la importancia de su figura como pionera. El mito se resquebrajaba. Y con él, la memoria cultural de todo un país. El legado eterno entre la verdad y la inmortalidad. El eco del nombre de Silvia Pinal no se apaga con su muerte. Muy por el contrario, su partida abrió un espacio de reflexión colectiva en México y en el mundo hispano. En ese espacio, la leyenda, el mito y el secreto se entrelazaron en un mismo relato que parecía extraído de una tragedia griega. La diva inmortal que, en sus últimos instantes, revela una verdad que sacude los cimientos de su propia dinastía. La historia de Silvia Pinal ya no pertenece solo a su familia, ni siquiera a sus admiradores. Ahora pertenece a la memoria cultural de un país entero. Y esa memoria, como todo legado, está destinada a ser discutida, reinterpretada y, en última instancia, inmortalizada. La verdad revelada. Durante meses, el secreto permaneció en la penumbra, alimentando teorías y rumores. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer fragmentos más claros de lo que Silvia había confesado en su lecho. De acuerdo con versiones coincidentes, la actriz habría hablado de un hijo que nunca fue reconocido oficialmente, fruto de una relación intensa en los años 60, cuando su carrera alcanzaba proyección internacional. Ese hijo, o su descendencia, podría ser beneficiario de parte de la herencia, según documentos privados que ella habría guardado celosamente. La revelación explicaba la tensión entre sus hijos oficiales. No era solo una cuestión de dinero, sino de identidad. La existencia de un miembro oculto de la familia trastocaba la narrativa pública de la dinastía Pinal, y lo hacía en el momento más vulnerable, cuando ya no estaba la matriarca para dar explicaciones directas. Los hijos frente a la memoria. La manera en que cada uno de los hijos procesó la verdad fue distinta, pero en todos los casos transformadora. Silvia Pasquel adoptó el papel de guardiana de la memoria. Entendió que la mejor forma de proteger el legado de su madre era aceptar la verdad y presentarla como parte de la historia completa. Mi madre fue una mujer con errores, pero también con un valor inmenso. Este secreto no borra su grandeza, declaró en un homenaje televisado. Alejandra Guzmán, fiel a su estilo rebelde, convirtió la revelación en un grito de catarsis. En sus conciertos, empezó a dedicar canciones a las verdades que duelen, y habló públicamente de la complejidad de crecer bajo la sombra de una diva. Su autenticidad, aunque polémica, conectó con un público que la aplaudía por atreverse a romper el silencio. Luis Enrique, en cambio, quedó atrapado en la imagen de conspirador silencioso. Su papel en la administración de la herencia y su aparente conocimiento previo del secreto lo hicieron blanco de críticas y sospechas. Aunque negó haber ocultado información, nunca logró disipar las dudas. El enfrentamiento de los tres se convirtió en una narrativa paralela a la de la propia Silvia. Una historia de amor, rencor, silencios y búsquedas de redención. El juicio del tiempo. La historia de Silvia Pinal demuestra que la memoria de una figura pública no se define en el instante de su muerte, sino en los años posteriores, cuando la sociedad decide qué recordar y qué olvidar. Las instituciones culturales optaron por destacar su obra cinematográfica y teatral. En la Cineteca Nacional se organizó un ciclo dedicado a su filmografía, proyectando Viridiana y El Ángel Exterminador ante salas abarrotadas. Jóvenes que nunca la habían visto en pantalla descubrieron a la actriz que conquistó a Buñuel y que desafió la censura de su época. Paralelamente, las editoriales comenzaron a publicar biografías no autorizadas que exploraban el secreto familiar. Algunos libros la describían como una mujer atrapada entre el deber materno y la ambición artística. Otros como una estratega que supo manejar los hilos del poder cultural. En las redes, la conversación se transformó. Ya no se trataba solo de un escándalo, sino de una reflexión sobre el costo de la fama y la fragilidad de los mitos. El legado cultural.
Más allá del secreto, la contribución de Silvia Pinal al arte mexicano es incuestionable. Fue pionera en internacionalizar el cine nacional, rompió estigmas sobre la mujer en la industria, abrió espacios para nuevas generaciones y dejó huellas imborrables en teatro, televisión y cine. Su figura es comparable a la de otras grandes divas del mundo. María Félix en México, Sara Montiel en España, Sofía Loren en Italia. Como ellas, Silvia trascendió el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en un símbolo de modernidad y resistencia. Incluso con el escándalo, o tal vez gracias a él, su legado adquirió una nueva dimensión. La de una mujer real, con virtudes y defectos, con decisiones difíciles y secretos dolorosos. La inmortalidad del mito. En los funerales de Silvia Pinal, un periodista escribió una frase que se volvió viral. Las estrellas no mueren, se transforman en constelaciones. Esa metáfora resume lo que ocurrió con ella. De ser una figura de carne y hueso, pasó a convertirse en una leyenda, en un relato colectivo que se transmitirá de generación en generación. El secreto familiar, lejos de destruirla, terminó humanizándola. La mostró como una madre que cometió errores, como una mujer que tuvo que decidir entre callar o hablar, como alguien que en su lecho final eligió la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, se convirtió en la última muestra de su valentía. La vida de Silvia Pinal fue un escenario donde se mezclaron el arte, el poder, el glamour y el dolor. Sus últimos instantes nos recuerdan que detrás de cada estrella hay una mujer de carne y hueso, con heridas y decisiones imposibles. El secreto que reveló no será jamás del todo claro. Quizás nunca sepamos la versión completa, pero eso en realidad ya no importa. Lo esencial es que, a pesar de los rumores, su figura se alza sobre el tiempo. Una actriz inmortal, un mito cultural, una mujer cuya voz sigue resonando en cada pantalla y en cada recuerdo. Silvia Pinal nos enseñó, hasta en su partida, que la verdad puede doler, pero también puede liberar, y que los mitos, incluso cuando se quiebran, brillan con más fuerza, brillan con más fuerza, brillan con más fuerza, brillan con más fuerza.